Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche quiero ya iniciar siendo las 8 en punto de la noche, este tiempo hermoso de bendición. A su vez, pues quiero llamar su atención para que tome nota en sus diferentes libros de apuntes, tenga a la mano una Biblia y tome nota, por favor, de todo lo que vamos a decir en esta noche. Vamos a dirigir una palabra de oración a nuestro Dios para que nos siga guiando y nos siga capacitando. Esta es una noche de obreros aquí en nuestra iglesia y hoy queremos definir una importante enseñanza y también, por supuesto, hacer una aclaración que es muy importante y válida para nosotros como ministros del Señor, que estamos trabajando y laborando en algún lugar, en alguna área de la iglesia, y siempre, como dice la palabra del Señor, tenemos que estar bien preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que utilizan bien la palabra del Señor. Así que vamos a hacer en esta noche una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar también un poco por algunas de las necesidades que me han pasado ahí y que el Señor nos dé una bendición, una buena noche, una buena palabra para que podamos llevar cada uno de nosotros en nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo que me permites, Señor, a través de estos medios, llegar a tus hijos, a tus siervos, Padre amado, que estamos ahí de alguna o de otra forma colaborando, trabajando, desempeñando una función dentro del cuerpo de Cristo. Te pido, Señor, que tú bendigas, también bendecimos nuestra cobertura espiritual, bendecimos, Padre amado, cada uno de los líderes, liderazgo, obreros de nuestra congregación, servidores, y que sea un tiempo de verdadera bendición en este tiempo que vamos a desarrollar esta enseñanza. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Fíjese que he estado tratando de entender varias cosas y he sacado varios principios que quiero compartir con usted en esta noche, en esta hora. Uno de esos principios, pues, definitivamente es el principio de lo que significa en realidad nuestra identidad. Vamos a comenzar diciendo que la identidad, ¿verdad? Permítame un segundito aquí. Ok. Ok. Permítame un segundito, por favor. Ok. Vamos a estudiar, como les mencionaba hace un momento,
¿verdad? Este tema muy importante. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si usted tiene ya la mano. Habrá conmigo el libro de Juan, Evangelio según San Juan. En el capítulo número 1, versículo número 12, nos da una proyección y una perspectiva de lo que vamos a desarrollar. Pero todos los que le recibieron, escuche bien esto, es muy importante que lo entendamos como debe de ser. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Qué hermoso versículo para empezar esta noche de enseñanza, porque muchos de nosotros quizás no entendemos y otros pues obviamente no lo han aprendido de una manera correcta. Nosotros cuando hablamos de identidad, tenemos que primeramente saber quiénes somos nosotros. O las primeras preguntas, creo yo, 4 preguntas que debemos de hacernos. Sería muy importante lo siguiente. Primero, ¿quién soy yo? Y eso nos lleva a saber cuál es nuestra identidad, que es el punto que vamos a tocar en esta noche. La segunda pregunta que podríamos hacer sería, ¿de dónde vengo? Esto nos llama la atención, el origen, de dónde somos y para qué estamos aquí. También podríamos hacer la tercera pregunta que dice, ¿por qué estoy aquí? Esto se llama el propósito. El propósito o la razón fundamental por la que yo estoy aquí en esta tierra. Y la última pregunta que deberíamos de hacer y deberíamos de entender es hacia dónde voy. Eso se llama destino. Entonces son 4 cosas que tenemos que tener bien claros nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermanos amados, el trabajo de nuestro adversario precisamente es robarnos esa identidad. Porque sabe el enemigo que al robarnos la identidad, esto, hermanos amados, muestra que perdemos el propósito, el potencial, el propio destino que tenemos nosotros. Y por eso que él quiere detener el avance del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo hace? Teniendo personas que precisamente no saben cuál es su verdadera identidad en el Señor. Por eso que la Biblia nos aclara en el Evangelio que acabamos de leer, que a todos los que le recibieron, les dieron la potestad. Mire que es una cosa potestativa. Les dio la potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Ahora, para que entendamos un poquito mejor este trabajo de Dios, ¿verdad? Este reconocimiento de la identidad de hijo, quisiera que vayamos a la Escritura para poder quizás proyectarnos y entender un poquito mejor esto. Vamos al versículo de la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, versículo número 12. Tengo en la Reina Valera del 60, por favor, para que usted también pueda abrir ahí en su lugar de estudio. Mas a todos los que le recibieron, mire qué hermoso, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en términos legales, esto es muy hermoso porque es como que le están dando un legado sin ningún anuncio previo, sin ningún asunto previo, simplemente con la única razón o por la única razón de recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No le dicen a los perfectos, no le dicen a personas especiales, no habla de alguna élite especial, sino más bien habla de aquellos que le recibieron en su corazón. A ellos, a los que le reciben en su corazón, o a los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador en nuestro corazón, nos dan una potestad. Obviamente, cuando lo hemos recibido es porque conlleva a una creencia o hemos creído en el Hijo de Dios y creemos que Él puede hacer algo en nuestra vida. Entonces, mire usted, les dio potestad. Entonces, esta palabra potestad es bien interesante porque en el griego es la palabra
18:49, que significa exousia. Y la exousia es nada más ni nada menos que un privilegio, una autoridad, un poder absoluto, y no hay restricciones. No depende de, disculpe que lo diga así, no depende de lo que usted haga. Hay personas que piensan y tienen en su mente que son hijos de Dios porque son buenos. Hay otras personas que piensan que sus buenas obras, sus buenas actitudes o su buen corazón los llevan a ser hijos de Dios, o su buen comportamiento. Pero déjeme decirle que nada de esto incluye el ser hijo de Dios. Más bien, como consecuencia de ser hijo de Dios, podemos ser todo el resto de las cosas que les acabo yo de mencionar. Entonces, la palabra potestad viene de la palabra griega exousia, que significa un privilegio. Entonces, para nosotros, amados hermanos, lo que hemos creído en Dios, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para nosotros es un privilegio muy grande, porque nos dan una potestad, nos dan una autoridad y nos dan un poder, hermano, absoluto, que no me amerita contradicciones. Simplemente por el hecho de recibir a nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, inmediatamente somos elevados a un nivel potestativo de ser hechos hijos de Dios. Y eso obviamente nos da privilegios, nos da autoridad, nos da también poder absoluto, pero también nos da, hermano, responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tenemos nosotros, hermanos amados, como hijos de Dios, es conocer lo que estamos en este momento hablando. Entonces, mis amados, una de las cosas que nos genera el privilegio de ser hechos hijos de Dios es definitivamente el perdón de pecados. Nuestros pecados han sido definitivamente y ampliamente perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo, primera de Juan, perdón, capítulo número 1, versículo número 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros que Él, que es justo, nos perdonará, nos limpiará de toda maldad, no de alguna maldad, sino que dice ahí de toda maldad. Entonces, uno de los privilegios de ser hijo de Dios es que todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, son perdonados por medio del Hijo de Dios. Mire qué hermoso. No con esto le estoy dando o estoy diciendo que tenemos autorización expresa para cometer pecados o para ir a pecar. Más bien le estoy diciendo que si en algún momento alguna persona se siente que todavía está acusado o acusándose por situaciones que quizás cometió, que lo llevaron a una especie de pecaminosidad en su vida espiritual, tiene, hermano, acceso a pedir, según la palabra de Dios, perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente somos perdonados de pecado. Mire qué hermoso. Este es uno de los privilegios de ser hechos o de llamarnos hijos de Dios. Esto es hermoso. Otro de los privilegios que tenemos también, hermanos amados, también lo encontramos en la primera epístola de Juan, es, aparte del perdón de pecados, lo encontramos ahí en esta versión bien hermosa. Dice aquí: queridos hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Ojo con lo que les digo. Por eso le digo que esto no es una libertad para ir a pecar. Tampoco es una luz verde para que podamos hacer lo que quieran. Porque sabemos nosotros que todo pecado conlleva a una consecuencia. Entonces, pero si alguna persona de alguna manera ha llegado a este estado y quiere salir, usted tiene un privilegio como hijo de Dios. Dice la Biblia que el privilegio del perdón de pecados es para los hijos de Dios. Queridos hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca,
tenemos a alguien que nos defiende ante el Padre, a Jesucristo, que es verdaderamente justo. Y esto me encanta porque usted y yo sabemos que tenemos un acusador. La Biblia dice que hay un enemigo y ese enemigo es el acusador que día y noche va a la presencia de Dios para tratar de acusar a los cristianos, a los creyentes, para tratar de menoscabar delante de la presencia de Dios. Pero qué hermoso que está siempre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para salir a nuestro favor. Dice aquí que Él, que es verdaderamente justo, está y sale a favor nuestro ante el Padre. Podríamos decir que Él es nuestro abogado defensor. Tenemos un fiscal acusador que se llama Satanás, diablo o mentiroso, que el Señor lo reprenda. Y tenemos un juez potestativo, un juez que se llama el Padre. Pero siempre Jesucristo va a estar defendiendo a sus hijos, defendiendo a aquellos que somos hijos de Dios. Mire qué hermoso esto. Otra potestad que tenemos, hermanos amados, los que somos hijos de Dios, es una protección sobre nosotros. Mire qué hermoso. Dice el Salmo 91, versículo número 11, porque Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Hay una garantía, hermanos amados. Y voy a aprovechar un poquito el tiempo en estos ratos de incertidumbre colectiva que existen, en estos momentos de zozobra, pan y hasta pánico, podría decirlo así, que se está ventilando por diferentes tipos de situaciones, más que todo y sobre todo en el orden delincuencial en nuestra ciudad y creo en parte de nuestro país. Podemos decir, hermanos amados, que como hijos de Dios podemos andar confiadamente y que ciertamente todo temor que ha querido infundir el enemigo y la atmósfera en la que estamos viviendo, podemos como hijos de Dios poder salir adelante ante cualquier circunstancia negativa, hermanos amados, y podemos actuar en fe como hijos de Dios y activar una protección divina que tenemos como hijos. Dice el Salmo 91:11 que Él mandará a sus ángeles. Y dice aquí, me encanta esta versión, que dice que ordenará a sus ángeles. Mire, les va a dar órdenes a sus ángeles para que estén con nosotros y nos protejan. Qué hermoso esto, hermano, porque los ángeles no están, hermanos, simplemente para ir a hacer una figura, una caricatura, sino que los ángeles son poderosos ministros de fuego que están para ayudar a aquellos que estamos al servicio de nuestro Dios y somos hechos hijos de Dios. Esto me parece hermoso. Me parece, hermano, una situación actual como para que nosotros podamos dirigirnos hacia Dios y poderle pedir al Señor esta protección divina. También lo dice en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 1. Tengo esta versión, ¿verdad? De la Biblia de la LBD del año 79. Después Jehová habló a Abraham en visión y le dijo, no temas. ¿Qué le parece si esa palabra la podemos para el día de hoy nosotros aceptar y hacerla parte de nuestra vida, hacerlo un rema en nuestra vida? Hay personas que tienen por costumbre hacer rema de pensamientos que son buenos, no son descalificables, ni los descalifico tampoco. Pensamientos humanos, criterios de personas, y correctamente muchas veces son muy buenos. Pero deberíamos de hacer rema en nuestra vida cada versículo que encontramos en la palabra de Dios. Y este es un versículo hermoso para poder hacer un rema en nuestra vida. Dice que le dijo el Señor a Abraham, no temas. Podría decirle a usted en este momento, hermano, hermana, ahí donde tú estás, no temas. Y Abraham le dijo, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Mire qué hermoso. Hay una protección garantizada para aquellos que somos hijos de Dios. Hay una protección. Dice que la Biblia que Dios se pone como escudo. Dice, yo soy tu escudo, soy tu defensor. Te daré bendiciones extraordinariamente grandes, dice esta versión. Qué tremenda cosa, hermano. Cuando yo leía esto, yo decía, qué hermoso, ¿cómo es Dios?
cómo nos cuida a nosotros sus hijos. Con razón y con derecho, hermanos, nos podemos sentir libres para alabarle al Señor. Nos podemos sentir verdaderamente libres para predicar su evangelio. Nos podemos sentir verdaderamente libres para poder avanzar en el proceso y para poder avanzar también, amados hermanos, en el propósito que Dios tiene con nosotros en nuestra vida. No olvidándonos, hermanos amados, que si nos olvidamos de quiénes somos, por eso es importante saber cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad no es que somos solamente hermanos conocidos por Dios. Nuestra identidad no es que somos solo algún tipo de familiaridad con Dios. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y eso nos da un derecho potestativo, y uno de esos derechos es que vamos a tener una protección de parte de Dios. Y esto es hermoso, hermanos amados. Hoy, en estos últimos días de comicios electorales, uno de los prominentes candidatos, ellos salían a sus elecciones, y me llamó mucho la atención que uno de los candidatos, hijos de un hombre muy lleno de bendiciones, por decirlo así, un magnate aquí en nuestro país, mandó a su hijo con casi 30 escoltas, hermano. Era impresionante, toda la cuadra protegido por escoltas con seguridad privada, muy aparte de la seguridad estatal. Pero me quedé pensando yo digo, si este hombre que es hijo de un magnate, obviamente su padre lo manda totalmente protegido y guardado con escoltas y con todo tipo de seguridad. ¿Cómo será la seguridad que tenemos nosotros que somos hijos de Dios? ¿No se ha puesto usted a pensar en eso maravilloso? ¿Cómo será cuando vamos a salir de nuestra casa que Dios dice y ordena, vayan y protejan, que ese es mi hijo, guárdenlo? Vayan con él, donde él vaya, donde él se mueva, van ángeles protectores con nosotros, habilitados para guardarnos de todo mal. Mire qué hermoso. Y esto me impactó, porque ese es un derecho que tenemos nosotros como hijos de Dios, de habilitar ángeles, de decirle al Señor, envíe ángeles que nos protejan, porque ese es nuestro derecho de hijos. Y esto es hermoso, esto es una situación, hermano, que muchas veces no lo sabemos. Y por eso es que hay mucha gente que no tiene identidad, porque como lo dije al principio, la falta de identidad te hace desconocer el propósito. Entonces, nuestro adversario quiere que nosotros no sepamos esto. Quizás creer que somos quizás cualquier cosa por ahí, y que no tenemos este derecho y esta garantía que solamente lo tienen los que somos hijos de Dios. Entonces, mire qué hermoso, no temas. Si quiere, usted le puede poner ahí su nombre. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu defensor. Yo te daré bendiciones extraordinariamente grandes. Gloria al nombre de Dios. Y este versículo quizás sea para usted y lo tome como un rema. Yo creo que este es un versículo, hermanos amados, de los más maravillosos, que nos da una identidad y nos define como una identidad. Porque muchas personas piensan que son hijos porque son buenos muchachos. Otros piensan que son hijos porque quizás ayudan al prójimo. Y otros quizás creen que son hijos porque van a una iglesia o porque practican algún tipo de religión o culto religioso. Pero eso no es garantía. La garantía de que somos hijos de Dios es que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador en nuestro corazón. Y le hemos dicho, Señor, yo quiero ser tu hijo y yo quiero que tú seas mi padre. Qué hermoso esto, hermano. Entonces, hay una protección garantizada para lo que somos hijos de Dios. También hay otra garantía. Nos dan fortaleza. ¿Cuántas veces no hemos querido, hermano, como dicen por ahí, en el mundo del deporte, de los pugilistas, de los boxeadores? ¿Cuántas veces no hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desanimados? Los que ya tenemos varios años en este caminar hermoso en el Señor, ¿cuántas veces no hemos querido ya decir hasta aquí, Señor, ya no puedo más? Pero hemos encontrado en Dios
una fortaleza para nuestra vida. Una fortaleza, hermanos amados, para nuestro ánimo, para recobrar ese ánimo delante de la presencia de Dios. En el libro de Filipenses, en esta versión de las Américas Hermosas, dice en el capítulo número 4, en el versículo número 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es hermoso, hermanos amados, porque no existen los ministerios de superhéroes aquí en la tierra. No existen los superhéroes, hermanos, aquí entre los ministerios y los ministros. Yo me recuerdo a un hombre de Dios, profeta de Dios, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, que había batallado y se había enfrentado a una de las potestades más peligrosas y más confrontativas en el Antiguo Testamento. Hoy le llamamos el espíritu de Jezabel, pero en aquel momento no era un espíritu, sino era una mujer, alguien que tenía un poder, una autoridad, no solamente sobre un pueblo, sino también sobre un culto, y tenía sus propios sacerdotes y sacerdotisas. Y este hombre llamado Elías batalló contra ellos. Usted ya sabe la historia, no se lo voy a contar todo, pero Elías hizo una batalla campante, el cual él personalmente destruyó esos altares y cortó cabezas a sacerdotes. Pero después veo a un Elías, después de un tiempo, que bajo una amenaza de aquella mujer, Elías se esconde en una cueva, cansado, quizás con temores, con situaciones que venían a su mente y a su corazón, el cual él dijo, basta ya, Señor, yo no soy mejor que mis padres, los profetas, quítame la vida. Mire qué tremendo. Pero cuando somos hijos de Dios, tenemos una garantía. El ángel descendió y le dijo, Elías, levántate y come, porque largo camino te espera. Qué hermoso, qué hermosa bendición, hermano. Me gozo aprendiendo con ustedes la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos los hijos de Dios, una hermosa garantía de que Dios nos va a dar fortaleza aún en nuestras debilidades. Aún cuando pasamos momentos de debilidad, vaya conmigo, mire este versículo acá, en Primera de Reyes 19:8, perdón, dice, y Elías se levantó y comió y bebió, una vez fortalecido, porque aquella comida, y viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Qué tremenda bendición. No va a haber nadie que pueda interrumpir el propósito de Dios en nuestra vida. Van a haber circunstancias como quizás las que estamos pasando. Van a haber amenazas, van a haber periodos de amenaza, gente que se levanta, gente que quizás quiera herirnos y que quizás hasta logren herirnos. Pero déjenme decirle que los que somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a encontrar en el Señor Jesucristo una verdadera fortaleza en Dios. Mire qué hermoso. Dice la Biblia que Elías se levantó y fue, hermanos amados, y también comió. Y luego que comió, dice la Biblia que se fortaleció y caminó por un periodo de tiempo hasta llegar al monte de Dios. ¿No le parece a usted que esto es la figura de la iglesia también? ¿No le parece a usted que esta es la figura de los verdaderos hijos de Dios? Que quizás se van a desanimar, pero vendrá la palabra, tipo de la comida que nosotros nos alimentamos cada día en el Señor, y esa comida, esta palabra que nos ha sido servida es la que nos da fuerza para continuar hacia adelante. Por eso yo le decía al principio de la importancia de tener remas de la palabra de Dios en nuestra vida, que sirvan para inspirarnos, que sirvan para guiarnos. Por eso dice la palabra bien claramente que la palabra es lámpara a nuestro camino. Esto es hermoso, es la lumbrera en nuestro camino y es nuestra lámpara a nuestros pies. Por eso es que es importante, hermanos amados, tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios y llenarnos de las verdades espirituales. Qué tremendo, hermano. Solamente permítame ahí
saludar a mi hermana Brisa de Chile, a mi hermano Fernando Almeida, a mi hermana Rosy, Mari, gloria a Dios, que Dios me los bendiga desde Francia. Mire qué tremendo, tenemos amigos que nos visitan desde Francia en esta noche. Gloria al Señor, hermano. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Entonces, es una tremenda bendición, hermano, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice y enseña. Tenemos que, una garantía, y la garantía es que aún en nuestra debilidad, Dios nos va a fortalecer, aún en el momento de tristeza. ¿Cuántas personas no han pasado en estos últimos años? Obviamente que ustedes saben muy bien que la pandemia marcó un antes y un después. Y en este tiempo difícil que a muchas personas, familias, empresas, provincias, ciudades y hasta naciones han tenido que pasar, pero Dios ha sido una fortaleza. Yo puedo dar testimonio que en nuestro país se forjaron situaciones tremendas, pero lo único que nos fortalecía era su palabra. Lo único que nos fortalece en el momento difícil, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, quizás hasta en medio de la persecución, lo único que nos va a fortalecer es la palabra poderosa de Dios que hay sembrada en nuestra vida. Entonces, mire, otra garantía que nos dan en la palabra los que somos hijos de Dios es que nos dan una dirección. Yo les hablaba hace un momento del destino. Vamos a ir hablando paulatinamente de estas 4 áreas. Hoy nos toca hablar acerca de la identidad. Pero fíjese usted, hermano amado y hermana amada, el ser hijos de Dios nos direcciona hacia un lugar, nos pone en un lugar correcto. Dice en el libro de Isaías capítulo 30, versículo número 21, y tus oídos oirán, a tus espaldas está la palabra. Este es el camino, marchad por él. No os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Qué hermoso, hermano. Hermoso, porque cuando somos hijos de Dios, tenemos una guía en nuestro camino. No andamos sin brújulas, como por ahí alguien puede decir, anda por un lado, anda por otro lado, no sabe una cosa, come un lugar. No, andamos en el camino que Dios nos ha puesto. Eso significa, tenemos un destino trazado y como hijos de Dios sabemos a dónde vamos. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, en algún momento comentó a sus discípulos y les dijo, ¿sabe qué? Algo va a pasar. Ya es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y lo van a matar, pero no se preocupen que no los voy a dejar solos, yo voy a regresar, voy a mandar otro paracleto luego. Y entonces uno de los discípulos se levantó y le dijo, Señor, que no te acontezca eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no miran las cosas de arriba. Y esto es hermoso porque van a haber gente que quiere quitarnos del propósito. Y una de las garantías, hermanos amados, para que nosotros lleguemos al propósito que Dios tiene con nuestra vida, precisamente es de darnos dirección. Lo que tenemos los hijos de Dios es dirección. Sabemos hacia dónde vamos. Mi pastor y apóstol tiene un dicho que siempre lo habla y dice que el que a nada le apunta, a nada le pega. Y es cierto, el que no tiene dirección, a nada le pega. Los hijos de Dios tenemos un norte, tenemos un destino. Tenemos una dirección, un direccionamiento de parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire lo que dice, no nos va a dejar irnos a un lugar que no tenemos que ir, sino que nos van a mantener en un camino. Siempre nos hemos hecho la pregunta del hijo pródigo, ¿cómo siendo hijo se apartó y se fue por un camino diferente? Se fue a un lugar donde él reconoció que no era su lugar, que no era su casa. La posilga de los cerdos no era de su lugar. No era el diseño que tenía para él. El diseño del hijo pródigo estaba dentro de la casa del padre. Por eso que cuando él estaba en su momento más temible, más en su momento más oscuro, él dice la Biblia que pensó y miró al cielo y dijo, yo le diré a mi padre, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de llamarme hijo. Obviamente, quizás no era digno, pero le correspondía por derecho, lo que hablamos al principio. No podemos hacer nada por nuestra salvación. Ya la salvación fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Solamente lo que tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesucristo dentro de nuestros corazones como nuestro Señor y como único Salvador de nuestra vida, y nosotros pasamos automáticamente a ser parte del pueblo, a ser parte de los hijos de Dios. Entonces vaya conmigo allá. El Señor nos garantiza que no va a permitir que nosotros nos desviemos. En el libro de los Salmos 32:8 también habla acerca de este direccionamiento. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Qué hermoso, hermano amado. Qué hermoso. Él nos va a enseñar el camino. Qué hermoso esto, hermano. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No hay cosa más hermosa que esta garantía, hermano, que tenemos nosotros por ser hijos de Dios. Una garantía que de hecho se transforma no solamente en derecho, sino también en obligación, pero también en una fuente de autoridad. Ya lo leímos al iniciar, en una exousia. El ser hijos nos da una autoridad aquí en la tierra, nos da una autoridad como hijos, y ya quizás en los próximos estudios vamos a desarrollar qué tipo de autoridad tenemos nosotros en la tierra, en los cielos y debajo de las aguas. Es hermoso. Entonces sigamos un poquito más. Esto también nos da a nosotros direccionamiento, pero también nos da bendiciones. Pastor, como hijo de Dios, ¿soy acreedor a bendiciones? La palabra de Dios nos enmarca en el libro de los Salmos, capítulo número 115, versículo número 12. Vaya conmigo allá a su Biblia. Abra su Biblia, por favor. Salmo 115, versículo 12. Dice la palabra de Dios: Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Qué tremenda bendición. Permítame, hermano. Dios se acuerda de nosotros y dice la Biblia, y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas y bendice también a los sacerdotes. Esto es hermoso, porque la bendición, hermano, perdone usted, es producto no de lo que hacemos. Alguien me explicaba por ahí, y escúcheme con oído circuncidado. En algún lugar le decían: tienes que dar esto para ser bendecido. Tienes que aportar esto para que Dios te bendiga. Perdóneme usted, y no quiero patear el avispero en este momento, pero la bendición no viene, hermano amado, por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer. La bendición viene como fruto de un derecho que tenemos nosotros como hijos de Dios. Toda persona que es hijo de Dios, que tiene una identidad de hijo de Dios, dice la Biblia que Dios se acuerda de aquellos y que Dios los llena de bendición. Mire qué hermosa palabra. Dios nos llena de bendición. No es que nos da un poquito, sino que nos llena de bendición. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en la hora de Dios, Dios ha establecido un tiempo de bendición para cada uno de sus hijos. Y esa es parte, hermanos amados, también de lo que de la razón por la que nosotros somos hechos coherederos con Cristo. También dice el libro de Génesis capítulo 12, versículo 2, en la Reina Valera del 60, dice: y haré de ti una nación grande. Mire qué tremendo. Hay gente que piensa que Abraham fue bendecido simplemente, hermanos amados, por el motivo de que quizás cumplió con algo. Es cierto que la obediencia es necesaria, pero la obediencia es fruto de una revelación de que somos hijos de Dios. Porque, hermanos amados, alguien podría decir: yo puedo ser obediente sin necesidad de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, y eso no te ayudaría en nada. El principio de la obediencia es como fruto del amor que tenemos hacia Dios.
Y del amor, la bendición viene como fruto del amor que Dios tiene hacia nosotros, que a veces no lo merecemos. A veces no es, hermanos amados, por alguna paga. Hay gente que piensa que la bendición es una paga del cielo. Y la bendición no es una paga, la bendición es un regalo. Es un regalo, es un don de Dios. Por eso dice la Biblia que haré de ti una nación grande y te bendeciré. Aparte de engrandecerte, aparte de engrandecer a Abraham, Dios le prometía que lo iba a llenar de bendición. Y te engrandeceré tu nombre y serás también de bendición. Ese es el propósito. Como siempre lo enseño, hermanos amados, toda bendición tiene un propósito. La bendición que Dios da a tu vida, el don que Dios da, inclusive y incluidos los carismas que Dios te da, tienen un propósito. El propósito no es para vanagloriarte. El propósito, por ejemplo, de los domas, no es para hacerte mejor que nadie, ni para que tú creas que es un título, hermano, el cual tú te has ganado y cual ahora te mereces respeto por el título. Como por ahí alguien me dijo, ahora yo soy pastor. ¿Y qué pasa que seas pastor? Si eres parte del ministerio es para ser de bendición para los demás. Si tienes dones espirituales o carismas del espíritu, es para bendecir a los demás. No para creernos superior a los demás. No para pensar y ver a las personas por debajo de nuestro hombro, sino para servir. Por eso es que los dones son una bendición. Por eso le aclara, yo te voy a bendecir para que tú también seas de bendición para otros. Ese es el propósito, si usted quiere llamarlo así. El propósito de las bendiciones que tenemos en nuestra vida es para que seamos también de bendición para otras personas. Y de esa forma, pues, Dios se manifiesta y se glorifica y todos le damos la gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, la identidad es una causa del ser hecho hijo de Dios. Por eso es que es necesario que reconozcamos nuestra identidad de hijos de Dios. Si no sabemos esto, hermanos amados, estamos en una bonita religión. Déjenme darles esa mala noticia. Si usted no sabe su identidad en Dios, si usted no sabe cuál es el propósito de Dios aquí, suyo aquí en la tierra, hermano, es como que estamos, perdóneme usted, como una plantita que no sabe, hermano, dónde la llevan, dónde la ponen, pero no conoce cuál es su identidad. Entonces la identidad nos da a nosotros una fuerza hermosa. Mira, dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra de Dios, como sois sus hijos, somos herederos. Escúchelo bien, hermano amado, y léalo usted en su Biblia. Como somos sus hijos, somos herederos, herederos de Dios, lo especifica, y coherederos juntos con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de compartir también sus sufrimientos. Mire qué tremendo. Y a veces nos preguntamos por qué pasa esto. Alguien me preguntó un día, pastor, ¿por qué si somos hijos de Dios quizás nos tocan las enfermedades? ¿Por qué quizás también a veces, muchas veces nos tocan algunas desgracias? ¿Por qué si somos hijos de Dios? Porque dice la Biblia que somos copartícipes también, no solamente las bendiciones, sino también somos copartícipes quizás de la persecución, quizás de la blasfemia, quizás de las situaciones que acontecen solamente por el hecho de llamarnos hijos de Dios. Estoy viendo unos mensajes que ponen la gente en uno de los videos que subimos. Hermano, blasfemias. Gente que, perdone usted, no creo que tiene mejor cosa que hacer que blasfemar en contra de los demás, difamar, hablar mal. Hermanos, son gente que está llena de coraje, de odio, de venganza. Quizás también está llena de acciones incorrectas. Entonces, hermano, tenemos que tener bien claro que el ser hecho hijo de Dios conlleva ser una bendición muy grande en nuestra vida, pero también muchas veces vamos a tener que ser copartícipes de los padecimientos que también tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos da una identidad. Vuelvo y lo repito y vuelvo a la carga. La identidad no proviene, hermanos amados, por algún accionar suyo, sino que es un derecho que le da Dios
por ver aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su único Salvador. Eso es parte de la identidad nuestra. No es lo que dice el enemigo y el adversario. Tú pecaste, dejaste de ser hijo. Qué tremendo, hermano. ¿Cuál habrán sido los pensamientos del hijo pródigo cuando estuvo allá en la posilga? Quizás también tuvo esos pensamientos. Porque lo primero que dijo es, le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado hijo. Obviamente no tenía la dignidad para llamarse hijo, pero tenía derecho. Por eso que cuando viene el hijo pródigo a casa de retorno, el padre ordena a los siervos, por decirlo, a los ministros, que lo vistan, que le pongan sandalia, que le pongan anillo y que preparen una fiesta para celebrarla juntamente con el padre. ¿Por qué, pastor? Porque aunque había perdido su privilegio y su derecho por honra, pero tenía derecho legal de ser un hijo también de la casa. Por eso que le aclara al hijo que estaba en casa, que permanecía en la casa. Este es tu hermano que se había perdido, pero ha sido encontrado. Entonces vamos a hacer fiesta. Y manda a sus siervos a que lo vistan, a que le den anillo, a que le pongan sandalia. Cada uno de esos tiene su significado, obviamente. Que le pongan vestido, cobertura, y que entre para gozarse con su padre dentro de la casa. Muy raramente encontramos al hijo mayor que estaba en la casa, pero tenía deseos totalmente diferentes al concepto verdadero de un hijo de Dios o de un verdadero hijo de casa. Porque él pensaba y le reclamó a su padre, ¿cuántas veces te he pedido o cuántas veces no he tomado yo un cordero gordo, engordado, un becerro para poderme ir a gozar con mis amigos? Mire que tenía un objetivo equivocado. El objetivo no es ir a hacer fiesta con los amigos. El objetivo es hacer fiesta en la casa con el padre. Pero más sin embargo, estaba con un error bien grande. Yo siempre lo he dicho, no sé quién estaba más perdido, el que estaba dentro de la casa o el que estaba afuera. Es interesante esto, porque no tenemos bien clara nuestra identidad. Y muchas personas pueden estar dentro de una casa, pero puede ser que tengan identidad de pródigo, identidad de no hijo. Medio hacen algo, ya no soy hijo, ya mejor me aparto porque no soy hijo de Dios. Y tenemos que tener esto bien claro. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos da esta identidad. En Efesios capítulo número 2, versículo número 19, para ir avanzando por el tiempo, estamos a buen tiempo, gracias a Dios. Dice aquí, ya no son ustedes extraños. Qué hermoso. ¿Cómo lo considera Dios a usted y a mí? Ya no son ustedes extraños ni extranjeros, sino que son miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes del mundo. Qué hermosa versión. Esta versión me encanta. Mire, qué hermoso. Porque no somos cualquier cosa. Ahí leí un libro, creo escrito por un rabino hace un tiempo. Y este libro decía, los goyines, o sea, los que no son judíos, decían. Y ellos como que se expresan de una forma un poquito equivocada acerca de los que no son el pueblo supuestamente judío. Pero qué extraño que la palabra de Dios no manifiesta eso, sino que la palabra de Dios manifiesta que nosotros no somos extraños para Dios. Quizás somos extraños para ellos, pero para Dios no somos extraños. Para Dios somos parte de la familia. Y para sus ángeles, para sus ejércitos celestiales, somos parte de la familia de Dios. Por eso es que nos protegen y nos guardan. Qué hermoso. Qué hermoso lo que Dios dice. Entonces, hermanos amados, Dios nos da privilegios como hijos de Dios. ¿Cuáles son esos privilegios de reconocimiento de la identidad de hijo de Dios? ¿Cuáles son esos privilegios que tenemos nosotros? Número 1, tenemos el privilegio de perdón de nuestros pecados. Número 2, tenemos el privilegio de protección. Dios nos da una protección a nosotros como hijos de Dios. También tenemos un privilegio
de que nos dan fortaleza aún en nuestras debilidades, aún en nuestros momentos difíciles, aún en nuestros momentos de angustia, nos dan fortaleza. También nos dan direccionamiento, nos dan dirección, sabemos a dónde vamos. Un hijo de Dios sabe dónde es su casa. Un hijo de Dios sabe dónde lo puso Dios. Eso se llama dirección. También nos dan bendiciones. Las bendiciones que están preparadas para los hijos de Dios son grandes, son hermosas, son, hermanos amados, el resultado del amor de Dios, no de lo que usted hace ni de lo que yo hago, sino es el resultado del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Y por último, nos da una hermosa identidad. ¿Cuál es nuestra identidad, pastor? Nuestra identidad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso poder compartir. Quiero seguir saludando a aquellas personas que están aquí con nosotros aquí en este momento. Que Dios me los bendiga. Mi hermano Jorge Flor Cerezo, que Dios me los bendiga. Qué hermoso. Desde Monte Sinaí, qué hermoso. Bendecimos la vida de allá, de los pastores, ¿verdad? De Monte Sinaí. Esperamos en algún momento verlos, abrazarlos. De allá se graduaron cerca de 27 personas en la escuela de Corderitos. Que Dios me los bendiga, pastor. A usted y a su esposa, que Dios los bendiga. Espero que sigan pues siendo de mucha bendición allá a este pueblo hermoso que ustedes están pastoreando en Monte Sinaí, al pastor Jorge y a su esposa Flor. Que Dios los bendiga. Y también a todo el liderazgo que está allá en la iglesia de Monte Sinaí, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. El hermano Fernandito, la hermana Brisa, Dios me la bendiga. Espero que esté muy bien, espero que su niña esté mejor, ¿verdad? Para mí es una bendición siempre bendecir sus vidas, ¿verdad? Me siento siempre bien alegre que está pendiente de nuestras transmisiones, tanto los domingos como los días que tenemos ahí. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar siempre ahí presente, ¿verdad? Ahí está el pastor Jorge y la pastora Flor. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí está. Qué hermoso, qué hermoso. Amén, pastor. Que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Sé que Dios tiene una iglesia hermosa allá, ¿verdad? Es impresionante cómo la gente ama a Dios allá en Monte Sinaí. Hay una iglesia muy bonita. Así que aquellos que quieran visitar allá o que vivan cerca de Monte Sinaí, hermanos amados, visiten la iglesia que está allá, ¿verdad? Con los pastores, que es una bendición. Entonces, mis amados hermanos, qué hermoso, la hermana Amelia Pinillo, estamos orando por usted, hermana Amelia, que Dios me la bendiga. Sabemos que Dios le va a dar la restauración total de su salud, de su garganta. Ya pronto la tendremos también en la casa. Que Dios me la bendiga. La hermana Allison, Dios la bendiga. Hermana Allison, hermano Frederick Montoya, que Dios te bendiga, hijo. Prepárate ahí ese número 10 ahí para meter los goles allá en Wuhan. Vamos esta semana al aniversario el domingo. Así que hay que trabajar fuerte para ganar esos partidos, esos equipos allá en esa hermosa invitación que nos ha hecho el pastor José de allá de la iglesia Reiniciando Vidas de Ebenecer en Wuhan. Que Dios me los bendiga. Así que vamos a ir allá el día domingo para gozarnos también con ellos en este aniversario número 3, tengo entendido. Vamos a gozarnos allá también con esta bendición. Ahí está mi hermana Narcisa, un abrazo, hermana Narcisa, que Dios me lo bendiga. Pilar de los guerreros ahí de oración, ahí también, ahí estamos bendiciendo, ahí en el nombre del Señor. Mi hermano también Almeida, que Dios me lo bendiga, mi hermano Almeida. Ya estamos por dar paso a esa escuela. Por cierto, aprovecho para decirles, estamos ya iniciando la escuela de intercesión allá en la iglesia. Así que, hermanos amados, preparémonos, ¿verdad? Para podernos meter en esa atmósfera hermosa, ¿verdad? De la intercesión y de la oración continua. Vamos a tener turnos sacerdotales, así que las personas que necesitan oración siempre, pues, va a ser bueno estar orando por ustedes y por sus vidas. Bueno, que Dios me los bendiga. Qué hermoso, el hermano Felipe Riquelme, que Dios me lo bendiga, mi hermano. También de Chile, está allá en la iglesia en Quito, si no me equivoco, en Ebenecer en Quito. Que Dios me lo bendiga, hermano Felipe. Que Dios me lo bendiga. Y la hermana Brisa. Amén, gracias, mi pastor Ricardo. Que Dios me la bendiga, hermana Brisa. Un fuerte abrazo.
Usted ya es parte también de nuestra familia aquí en el Ecuador. Así que si algún día están aquí en el Ecuador y vienen, por favor, pase por Guayaquil. Nuestra iglesia está ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo y avenida El Santuario, junto al Centro de Retención Vehicular de la Comisión de Tránsito en el norte. Como referencia frente a la ciudadela San Felipe, ahí estamos siendo de bendición en la parte norte de Guayaquil. Así que queremos siempre ser de bendición. Hermanos amados, las puertas están abiertas de nuestra iglesia para ser de bendición para todo Guayaquil. Pronto tendremos una sorpresa que les estaremos indicando, ¿verdad? Y va a ser una tremenda bendición. Así que con eso nomás los dejo y les pido mucho que oren por nosotros. Les pido que oren por nosotros, por su servidor y por la pastora Cecilia, que sea siempre una bendición y que seamos una bendición siempre también para ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo hermoso que me permites, Padre amado, enseñar un poquito tu palabra, tal como tú la has puesto en mi corazón para mis hermanos. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas, Padre amado, esta noche, que el día de mañana sea un tiempo de bendición, también que ellos cada uno que tienen sus actividades, sus negocios, sus emprendimientos, sus empresas, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que los bendigas, Padre amado, que tú levantes una nueva generación, la generación de los hijos de Dios, porque esa es la generación que dice la palabra que está siendo expectante por el mundo, quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Y así somos nosotros, Padre amado. Te ruego en el nombre de Jesús también por aquellos que están enfermos, Padre amado, que tú los levantes, aquellos que están quizás ahí, Señor amado, en los hospitales, en las cárceles, ahí en los lugares, Padre amado, quizás ahí aquella persona que está ahí, Padre amado, en un momento de depresión, que tú hagas un milagro en su vida, que tú levantes, Padre amado, y que tú proveas para todo lo necesario. Señor, desatamos bendición, tal como dice tu escritura sobre los hijos de Dios, y que esa bendición sea sobreabundante, Padre amado. Nos espera un fin de semana lleno de bendición en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Padre espiritual, Padre del alma de nuestro apóstol Germán Ponce. Los bendecimos, bendecimos a nuestra cobertura espiritual, bendecimos con toda bendición de lo alto, Señor amado, que sean guardados por tu presencia, que ángeles, Señor, cubran a estos siervos de Dios, Padre amado, que cubran la iglesia de Cristo, cada una de nuestras iglesias, Padre amado, que opere una ministración angélica, Señor amado, en el sentido de guardarnos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, amados, que Dios me los bendiga. Un privilegio muy grande haber estado esta noche con ustedes. Los espero el próximo jueves para seguir compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga.